Vale, pues como te decía Sergio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y es todo tuyo. Muy bien, pues muy buenas tardes. Lo primerísimo de todo, agradecerte, Elena, y agradecer a EMAG, por supuesto, la oportunidad que nos dais al poder comunicarnos con toda esta Asociación Española de Materiales Compuestos, que sin duda pues, es una oportunidad única. De primeras no asusta un poco esto de hablar aquí, pero yo creo que es de agradecer y de verdad el que nos dejéis contar lo que hacemos y sobre todo pues compartirlo, que es lo importante con todas las personas que forman esta comunidad. Iba a decir en España, pero yo creo que ya me quedo corto porque sin duda esto ya está llegando mucho más allá de España y entonces gracias por conectarnos a empresas, institutos de investigación, centros tecnológicos y universidades. Y bueno, pues vamos con el tema de hoy y como ya ha dicho Elena, vamos a hablar de una ponencia que ya fue en el Congreso en el MASCOM 23 de Gijón y que básicamente viene a resumir pues, ese trabajo, digamos, de investigación, pero también más aplicada y de transferencia, porque al final lo que queremos esto es, sobre todo, llevarlo al sector tecnológico y que no se quede en nuestro laboratorio, el trabajo que ya llevamos haciendo durante bastantes años, y poder, digamos, llevar ese ensayo biaxial, tracción-compresión, que es una cosa un poco singular hasta ahora, pero que queremos que sea bastante común ya en los laboratorios, digamos, de empresas y centros tecnológicos. Entonces, bueno, contar un poquito cómo hemos ido avanzando en este ensayo, cuáles son los pasos que vamos a dar y, sobre todo, qué resultados estamos teniendo y qué nos falta aquí por terminar, digamos, de rematar para que este ensayo sea cada vez más utilizado. Gracias de nuevo por la presentación y decir aquí que, bueno, la presentación me falta, que no solamente es trabajo mío en este caso, sino que, por supuesto, está el grupo Comes al completo, el grupo de medio continuo que ahora presentaré detrás de este trabajo y, sobre todo, pues el papel de Mari Carmen Serna, que es quien lleva investigando pues ya más de 15 años en esta línea de ensayos biaxiales y que al final se está materializando ya pues estos proyectos y en este trabajo. Entonces, ahora sí que sí, vamos con la presentación. Y lo primero de todo, pues lanzaros una pregunta bastante abierta, porque la verdad es que no voy a dar una respuesta cerrada tampoco en el webinar, pero sí que quiero que vayamos reflexionando sobre ella y sí que vamos a dar unas pinceladas de si existe un ensayo de cortadura, me refiero sobre todo al ensayo de cortadura dentro del plano, en el plano de la lámina, que sea preferente o que sea más fiable, podríamos decir, o que nos dé unos resultados más confiables para la capacitación de cortadura en laminado sobre todo, pero en general en materiales compuestos, ¿no? Vamos a trabajar sobre todo con polímeros reforzados con fibras. Con esto no me refiero a un ensayo que solamente nos dé un valor de resistencia última o que no solamente nos dé, que también está bien, un valor de cortadura, de módulo de cortadura, pero sino que también sea un ensayo que nos dé una cierta garantía de que estamos generando un estado de cortadura puro y que realmente estamos entendiendo la respuesta del material desde el inicio al final del ensayo, ¿no? Entendiendo la respuesta completamente ante cortadura pura, que sin duda ya veremos que es de utilizar no solo para conocer el material, una propiedad básica, sino también para calibrar modelos numéricos, para realizar otras simulaciones, en fin, para tener un detalle de comportamiento. Entonces, bueno, ya veremos que esto es un problema bastante, digamos, abierto y que todavía no creo que haya una solución cerrada, pero vamos a ver qué pasa en este sentido. Entonces, bueno, el esquema de la presentación, pues presentaré brevemente al grupo Comes para luego ya contextualizar qué es este problema de la cortadura, por qué digo que es tan compleja y por qué la respuesta del material a cortadura en materiales compuestos nos sigue dando dolores de cabeza. Para luego ya entrar en la metodología que nosotros proponemos, este ensayo con probeta cruciforme, biaxial, contracción-compresión, que hemos materializado ya en una especificación UNE y que veremos que vamos a querer hacer algo más con ella, ¿no? Que no nos quedemos solo ahí, y mostrar una serie de resultados de la aplicación que hemos dado nosotros ya en el laboratorio para ver cómo esto ya está funcionando y ver qué es lo que podemos hacer a continuación para terminar de entender si realmente el ensayo que hemos generado nos da una cierta validez y una confianza para poder llevarlo a cabo, ¿no? Que no sea solamente un ensayo de investigación, digamos, científica, sino que lo apliquemos. Entonces, bueno, lo primerísimo, pues decir, digamos, quiénes formamos parte de este grupo de trabajo, el grupo COMES, Grupo de Mecánica de los Medios Continuos, Ingeniería de Estructuras y de Materiales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, este grupo, como digo, todos sus participantes están adscritos a la Universidad de Castilla-La Mancha. Se trata de una universidad multicampus, por si no lo conocéis, estamos situados en 4 provincias de Castilla-La Mancha: Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Y bueno, lo que es el grupo COMES, pues trabaja o se reparte principalmente entre Toledo y Ciudad Real. En concreto, bueno, pues somos un total ya de 8 profesores, doctores, investigadores y docentes a tiempo completo,
que nos repartimos más o menos mitad-mitad entre Toledo y Ciudad Real, en las escuelas de Ingeniería Industrial de Ciudad Real y en la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo, y también formamos parte de institutos de investigaciones relacionados con la temática, sobre todo industrial y aeroespacial en este sentido. Decir también que el Grupo Comes recientemente pues hemos formado una unidad de transferencia, ¿no? Ya empezamos a tener que hacer esa transferencia a la empresa y entonces estamos dando ciertos pasos en ese sentido y algunos de los participantes ya estamos en esa unidad de transferencia en materiales y estructuras. Este grupo, que está liderado por Juan José López y por Gloria Rodríguez, pues como digo, tiene una particularidad bastante significativa, que es que al final es la fusión de dos áreas de conocimiento que se tienen que intercalar muy bien y que van a explicar el por qué podemos conseguir este resultado y darle tanta explicación y tanto detalle. Y es que al final tenemos una combinación de medios continuos y estructuras y del área de ciencia e ingeniería de materiales. Y no solo eso, sino que, bueno, por supuesto también contamos con colaboradores nacionales, internacionales. Aquí he destacado los colaboradores, digamos, más cercanos a esta línea de investigación que presentamos hoy, la Universidad de Sheffield, el TSIG y GSI Helmholtz en Darmstadt, Alemania, que son con los que estamos trabajando un poquito más en esta línea, ¿no? En estos temas. Bien, líneas de investigación que desarrollamos en el grupo, pues bueno, ya es un grupo que lleva trabajando, como digo, más de 15 años, en torno a 20 años ya en temas de investigación, en materiales, medios continuos, y sobre todo las líneas que estamos desarrollando ahora pues van desde el procesado y la caracterización de materiales, sobre todo con técnicas a día de hoy un poco más punteras, podríamos decir fabricación aditiva y la sintetización con energía solar concentrada, diseño así y fabricación y caracterización de materiales poliméricos, sobre todo de polímeros reforzados con fibra y nanopartícula, y también pues, de metales y compuestos intermetálicos, como se muestran ahí en la figura. Y luego una línea bastante importante en la que quiero destacar, porque es la que se marca al final este trabajo, en la caracterización multiaxial ante diferentes estados de carga, estado de carga dentro del plano, de tracción, compresión, cortadura, flexión, impacto. Hacemos un abanico bastante amplio de ensayos estáticos y dinámicos, y sobre todo destacando los ensayos multiaxiales, principalmente los probetas cruciformes con cargas biaxiales dentro del plano, ¿no? Tracciones y compresiones. Y luego también que no todo es experimental y también, bueno, pues siempre apoyamos todo lo experimental con modelos analíticos, con modelos numéricos, sobre todo con el método de elementos finitos. Y veremos que, bueno, pues eso también tiene un peso en este trabajo. Vale, pues ya contextualizado o presentado nuestro grupo, pues nos metemos ya en el problema en sí de hoy. Como decía, queremos entender qué es lo que pasa con la cortadura y qué podemos hacer nosotros para intentar dar una mejora, ¿no?, a este problema. Entonces, bueno, el problema de la cortadura, al final, ahí he puesto una imagen de un artículo bastante habitual en la gente que está familiarizada con este tema, y es que la respuesta a cortadura de materiales compuestos, sobre todo cuando tenemos laminados con las fibras orientadas según en qué direcciones, pues aparecerán esos estados tangenciales y eso nos va a dar una respuesta altamente no lineal, tanto en términos de que ya es de por sí, ante un ensayo estático es no lineal, pero también con temperaturas, con viscosidades, y son no linealidades con grandes deformaciones, ¿no? Eso pues ya sabemos que es bastante complejo de modelar y de entender completamente. Entonces, bueno, ¿por qué interesa esto? Porque al final no solamente es el hecho de que sea complejo, sino de verdad sí tiene un interés para la industria. Y es que si miramos las aplicaciones reales, industriales de los materiales compuestos, pues como por aquí el ejemplo habitual de la estructura, el fuselaje, la estructura primaria de un avión o de un aerogenerador, la parada del aerogenerador, pues al final vamos a tener estados predominantemente de cargas multiaxiales, no van a ser únicamente estados uniaxiales de tracción, compresión, sino van a tener flexiones, torsiones, y van a generar un estado multiaxial. De ahí que nosotros también pues, tengamos ese interés en realizar esos ensayos biaxiales que metan cargas en varias direcciones y desarrollen estados de este tipo. Si nos centramos en elementos delgados, de pared delgada, que forman parte de los fuselajes, de las pieles de estos elementos, pues donde lo que va a dominar también, ya no solamente es un estado multiaxial, sino que va a haber un mayor predominio de la cortadura. Las cargas de cortadura, tensiones tangenciales, deformaciones angulares. Y por tanto, como hemos dicho que esa respuesta no lineal es compleja, pues necesitamos datos experimentales para poder tanto conocer el material por sí, poder saber que estamos diseñando correctamente, desde el punto de vista del cálculo estructural, como poder desarrollar nuevos modelos numéricos que predigan correctamente la respuesta, ¿no?, ante este tipo de cargas y estos estados. En ese sentido, pues bueno, si miramos un poco más de bibliografía, pues lo que vemos, o lo que ya conocemos todos, no me paro aquí mucho porque ya esto sí lo sabemos, pues el material, una lámina unidireccional de fibra de carbono, pues tiene un comportamiento bastante lineal, frágil en direcciones principales,
pero sin embargo, si le empezamos a aplicar ya cargas tangenciales, ya no es tan frágil. Ya hay un comportamiento que en algunos artículos se ha hablado de su comportamiento pseudodúctil, como comentaré ahora, y que al final sí que viene más dado de que, bueno, está claro que la fibra es un cerámico, es algo frágil, eso ya lo tenemos claro, pero las matrices epoxi, aun siendo termoestable, tienen ese comportamiento que podríamos definir de plasticidad, no confundir con, lógicamente, con la de metales, pero sí esa deformación permanente y ese cambio importante de la respuesta. Eso lleva a una alta deformación, una capacidad de absorción de energía que podemos aprovechar, eso sí, para generar estructuras más seguras, pero que también pues, nos lleva un poco, como digo, del camino de amargura por el hecho de que no es tan fácil de modelar o entender cuando ya nos metemos en ese rango no lineal. En este sentido, bueno, pues autores, sobre todo, bueno, pues aquí yo creo que los trabajos que conocemos ya fuera de España, de Wisdom y sus colaboradores de la Universidad de Bristol, pues han trabajado mucho en entender este comportamiento cuando tenemos laminados con capas angulares, las tensiones tangenciales son bastante significativas, al apilar con diferentes orientaciones, podemos el comportamiento que denominamos pseudodúctil, ¿vale? Que aparenta una cierta ductilidad similar a la que venimos en materiales tradicionales, en metales, y que al final pues tiene asociado unos fenómenos bastante complejos de nuevo de modelar, ¿no? Tenemos esas deformaciones permanentes de la matriz, con las tangenciales, con las deformaciones angulares significativas, que además lleva una reorientación de las fibras asociadas que se van alineando con la dirección de carga, lo cual mete una cierta rigidez y genera daños a nivel microestructural, tanto de daño de matriz como de laminaciones, es decir, un patiburrillo de mecanismos de fallos que es bastante difícil de modelar, ¿no? Y bastante difícil de entender. Muchos autores ya han trabajado en ello. Había mencionado los trabajos de Wisdom, pero bueno, en este sentido también, desde nuestro grupo y otro grupo de los que probablemente estén por aquí presentes, todo, bueno, pues conocemos los trabajos, por ejemplo, también dentro de INDEA, que Federico Esqued y compañía, pues hicieron bastantes trabajos de caracterización de estos materiales con tomografía, con rayos X, y se ha avanzado muchísimo en tratar de entender estos materiales, pero aún así siguen siendo difíciles de encontrar modelos que predigan con bastante exactitud esa gran respuesta no lineal. Aquí mostramos un trabajo que hicimos tanto en tracción como compresión, que vemos que, bueno, pues la respuesta cambia significativamente, lógicamente, entre tracción y compresión en estos materiales, en laminados más o menos 45, con simetría, simétricos, y hicimos estudios de carga-descarga, intentar entender energía, daño, pero la reorientación de las fibras, como decía, los diferentes mecanismos de daño hacen bastante difícil que un modelo sencillo, elastoplástico, con cierto daño, consiga recoger bien la respuesta de estos laminados, desde el punto de vista analítico, numérico. No solamente la cortadura dentro del plano, ¿vale? No la quiero mencionar mucho porque se va un poco del tema, pero también cortadura fuera del plano, como el ensayo en vía corta de cortadura, pues también ha habido autores que desde el punto de vista experimental y de microescala han intentado entender los mecanismos que se producen, han avanzado en ello, pero bueno, sigue planteando bastante incertidumbre, ¿no? Sobre todo a nivel constituyente, que es bastante complejo. Y en ese mismo sentido, tanto con modelos micro como meso, pues bueno, muchos trabajos también, como decía, algunos de ellos de los compañeros de INDEA de materiales en Madrid, pues han visto que, bueno, que la respuesta no lineal lleva asociada esa plasticidad, esa decohesión de las fibras, el daño de matriz, que es muy complejo, ¿no? Pero al final sigue sin haber una cierta correlación perfecta, no sabemos muy bien cómo atar los datos experimentales de estos ensayos de cortadura con lo que realmente estamos viendo en las simulaciones. Y ahí hay un vacío que no terminamos de entender. Bueno, podemos asociar a los modelos numéricos, pero también hay que entender cómo asociarlo a los ensayos, ¿no? Y si nos planteamos en esos ensayos, pues claro, al final, ¿qué ensayo utilizamos? Es la pregunta que lanzaba. Pues los ensayos más típicos, creo, de cortadura, me lanzo aquí a elegir esos tres, que yo creo que son los más utilizados en la industria, no los únicos, por supuesto, ni mucho menos, pero son ensayos más conocidos y estandarizados desde hace bastantes años. Tendríamos el de tracción que comentaba, menos 45 simétrico, muy sencillo de utilizar, aunque con bastante limitación desde el punto de vista de la cortadura, por las cargas que se generan, los estados de tensión que se generan en la dirección de la lámina. Tenemos el IOSIP QB-Notch, que son similares y que aportan unos resultados que de momento a día de hoy pues, nos dan bastante confianza y nos están dando propiedades bastante adecuadas. Y no solo eso, porque si esos ensayos estandarizados funcionaran bien, pues nos hubiéramos quedado ahí, pero si vemos literatura y vemos lo que está pasando a día de hoy, ¿vale? Hace poquito, pues vemos que en 2018, sin ir más lejos, unos alemanes, del Grasser Composite Instituto, desarrollaron este nuevo estándar con un marco de cortadura específico para materiales compuestos y que luego, fuera de norma, hay una serie de ensayos que siguen siendo bastante confiables, que nos siguen gustando, desde el ensayo con la probeta tipo Arcan al ensayo de torsión en tubos, que vemos que también nos da bastante fiabilidad, unos resultados bastante buenos, pero que no están estandarizados. Entonces, ¿por qué este abanico de ensayos y
pues está claro. Entonces, si hay este gran abanico de ensayos, es que no tenemos todavía un método 100% confiable. Entonces, en ese sentido, pues nosotros, desde el punto de vista de que venimos trabajando mucho en los ensayos biaxiales, decimos, bueno, ¿por qué no con el ensayo biaxial tracción-compresión? Ahora comentaré por qué. Podemos realizar cortadura, pues vamos a intentar pensar si este ensayo puede darnos ventajas, aunque también tenga cierta complejidad, no vamos a engañarnos, pero si nos va a dar ciertas ventajas respecto a esos ensayos de cortadura que están tan extendidos. Entonces, bueno, nos lanzamos en esta metodología de ensayo de tracción-compresión y lo que sí hay que entender es que, bueno, dentro del grupo pues tenemos un know-how, una experiencia bastante dilatada, como decía, ya del orden de 15 años trabajando en ensayos biaxiales de materiales compuestos, y eso nos ha dado bastante experiencia para poder lanzarnos en este proyecto, ¿no? En ese sentido, pues bueno, sobre todo los trabajos de Mari Carmen Serna, Juan Luis Martínez, Juan José López, empezaron a trabajar con materiales con fibra corta, que tienen un comportamiento más isótropo en cierta medida, y que ya nos empezamos a ver ahí, bueno, cómo podíamos modelar, generar estado de tracción, incluso también de compresión, ¿vale? La figura de abajo a la izquierda sería el estado de tracción-compresión, y ahí ya se propuso que ese ensayo de tracción-compresión pues nos genera un estado de cortadura que va a ser interesante, ¿no? Un estado de cortadura que hay que tener en cuenta que se produce a 45 grados de las direcciones principales de carga, ¿no? Aplicamos tracción en el eje X, ¿vale? Pues voy a referir siempre el eje X al de tracción, el eje Y al de compresión, y cuando rotamos 45 grados nuestro estado de tensión y deformación, pues deberíamos de ver, teóricamente, tensiones tangenciales puras y deformaciones angulares puras, libres de otras componentes, ¿no? Por lo tanto, estamos generando un ensayo que es bastante interesante, porque además ese estado tangencial se produce lejos de los bordes, ¿no? Y se produce libre de otros esfuerzos que no nos interesan, ¿no? Porque en otros ensayos pues metemos flexiones, metemos torsiones, metemos ciertas componentes que nos pueden generar tensiones y deformaciones no deseadas. Aquí parece que nos libramos de eso, ¿no? Ahora lo detallamos un poco más. Seguimos avanzando en ello y no nos quedamos solamente en aplicar esos ensayos a materiales cuasi isótropos con fibra corta, sino también al laminado, ¿no? Donde la respuesta pues, es aún más difícil, digamos, de modelar o más interesante, ¿no? Y vemos que ante tracción pues, somos capaces de generar algunos modelos numéricos, corroborarlos con los datos experimentales y ya tenemos un feedback para seguir adelante con ello. También modelos ahí de propagación de grietas, en fin, modelos que nos permitan saber bien qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Nos metemos en un mundo bastante farragoso, bastante complejo, que es el mundo de meterle cargas de compresión a un ensayo biaxial, ya de por sí bastante difícil, ¿no? O complejo. Y sí que hicimos algunas simulaciones numéricas para entender qué es lo que nos iba a pasar cuando hiciéramos estos ensayos, tanto de tracción, compresión, como de compresión en las dos direcciones perpendiculares. Y, por supuesto, pues cuando tenemos compresión tenemos inestabilidades, tenemos pandeo, entonces ahí ya tuvimos que empezar a ver cómo podemos evitar eso, ¿no? Y sí que en otro trabajo bastante reciente, del año pasado, pues ya vimos que aplicando cargas de compresión y utilizando ese útil que tenemos en la figura, que hicimos un modelo de utilidad de él mismo, pues podíamos confinar, por así decirlo, el pandeo que se produciría en esa probeta de tracción-compresión, o incluso, sobre todo, más interés en la de compresión-compresión que tenemos a la derecha, en la diapositiva, confinarlo a la zona central, ¿no? Y poder visualizar el fenómeno de pandeo ante cargas biaxiales, ¿no? De hecho, lo confinamos en el caso de compresión-compresión y lo evitamos, o creemos que con esa simulación numérica nos decían evitar completamente el pandeo ciertas probetas ante cierto estado de carga, ¿no? Cierto estado de tracción-compresión, cuando utilizamos ese útil y pandeo, ¿no? Entonces ya teníamos una cierta confianza para lanzarnos al mundo de la tracción-compresión. Todo quiere decir que, bueno, todo esto está enmarcado, como decía, en una línea bastante extendida en el tiempo. Nos podemos remontar a los inicios, como decía, hace 15 años, en 2010, ¿no? Cuando ya empezamos a estudiar con ensayos biaxiales en el grupo. Y más recientemente, pues en un proyecto nacional en el que lanzamos todo el estudio, tanto con carga de tracción, compresión, simulaciones, un proyecto nacional, y sobre todo el proyecto prueba de concepto, donde ya sí que dijimos, vamos a intentar ver cómo podemos materializar ese ensayo de tracción, compresión como un ensayo estándar, un ensayo normalizado. Actualmente seguimos trabajando en ello, no es algo que esté cerrado ni mucho menos, y tenemos ahora mismo en marcha un proyecto regional con vistas hasta 2027 y un proyecto también nacional en el que seguimos trabajando este tema de la cortadura desde el punto de vista de la investigación básica, ¿no? También ver un poco qué es lo que ocurre, intentar modelarlo, pero también sobre todo de la investigación aplicada a la transferencia a la sociedad. Y ahora ya sí, entonces proponemos ese ensayo de tracción-compresión sobre laminados, ¿vale? En este trabajo ya nos vamos a centrar en laminados de capas con fibras unidireccionales de material compuesto polimérico reforzado con fibra de carbono, y proponemos, o la teoría nos hace llevar a proponer, que hagamos laminados más o menos 45 simétricos
tal manera que sobre las direcciones principales del material, sobre las direcciones de la lámina, tengamos, como se muestra ahí esquematizado en la figura, un estado de cortadura puro, ¿no? Que es lo que buscamos en ambas capas. Por supuesto, en unas capas será de signo contrario a la otra, esa tangencia respecto a mis ejes de referencia, mis ejes materiales. Bueno, el signo, no es, o sea, las tensiones tangenciales no son sensibles al signo, ¿no? Y tenemos tangencial, o esperaríamos tener tangencial pura, libre de otras componentes, que es lo que vamos a buscar. Bien, bueno, pues nos metemos en detallar un poco más técnicamente este ensayo. Y entonces, bueno, ahí tendríamos la probeta que se usa, la tengo también por aquí, impresa en 3D. Esta probeta, como decimos, partimos de ese diseño que ya teníamos bastante trabajado en ensayos biaxiales, sobre todo tracción-tracción. Acortamos los brazos para evitar ciertas inestabilidades ante compresión en la dirección comprimida, en la dirección vertical, en el eje Y. Y además aplicamos, que no nos olvide, ahora lo mostraremos, ese útil antipandeo, lo tengo por aquí en una versión prototipo, una impresión, ¿vale? Que hace evitar o confinar que solamente los desplazamientos, mejor dicho, se puedan producir en esa sección central, ¿no? Evitando desplazamientos perpendiculares, pandeo, inestabilidades, fuera de la región de estudio, la región biaxial. Y reduciendo, por supuesto, la posibilidad de inestabilidad global de la probeta, que es lo que venimos buscando para este ensayo. Entonces, si aplicamos estado de tracción-compresión, aquí se ve claramente lo que venía diciendo en la anterior figura, un poco más esquemático, pues lo que se va a producir en esa sección central de la probeta, donde tenemos un rebaje para concentrar las tensiones y que se produzca el fallo, sería ese estado de cortadura puro en las direcciones principales del material, las direcciones de la lámina. Por tanto, requerimos para este ensayo, ya como un primer punto importante, generar un laminado con secuencia más o menos 45 y además simétrico para evitar ciertos efectos de acople. Entonces, con toda esa casuística, digamos, es como con esa investigación ya más básica, nos lanzamos a una especificación, a materializarlo conjunto con la UNE, y entonces lanzamos lo que se llama una especificación, ¿vale? Aún no es un estándar, el estándar lo dejamos para el siguiente paso y estamos en ello, ya adelanto, y esa especificación, bueno, pues fue liderada por nuestro grupo desde la Universidad de Castilla-La Mancha, pero que también quiero señalar aquí y agradecer, por supuesto, la labor del resto del Comité Técnico 53, del Grupo de Trabajo 8, en el que participó ANAIF, Siemens Gamesa, el Instituto Eduardo Torroja y AIMPLAS, ANAIF a la secretaría de este comité, y en el cual pues ya materializamos ese documento, ¿vale? Que ya nos sirva como una base para que fuera del laboratorio este ensayo se lleve a cabo, ¿no? Y ahora detallaré qué es lo que fijamos para este documento para quien esté interesado o no en reproducir este ensayo o poder analizarlo. En ese sentido, bueno, pues como decía, la probeta, la que acabo de mostrar, esa probeta sería la que nosotros proponemos como recomendación, la que venimos trabajando, no es el único diseño de probeta biaxial, los que están familiarizados con el tema, que hay gente, ¿no? en además que conoce también bien este tema, pues sabrán que hay muchos diseños de este tipo de probeta que hacen diferentes tipos de redondeo, diferentes tipos de rebaje, generan diferentes geometrías. Pero bueno, al final lo importante sobre todo es que generemos un estado uniforme de tensión, de formación en la zona central de la probeta. Para ello, bueno, pues lo que proponemos aquí es, desde esas simulaciones que lanzamos tratando de evitar el pandeo, al tener una dirección comprimida, pues es importante tener eso en mente, pues vimos que lo más recomendable era que la relación entre el brazo de la probeta y la zona central fuera menos un factor 4. ¿Vale? Por eso proponemos pues, un factor, como decimos, 4 entre espesor de brazo y espesor de la zona central, con el fin, ya digo, de evitar el pandeo. Si es mayor, por supuesto, pues aún mejor, ¿vale? Confinará aún más y tendremos un brazo más rígido, que eso nos interesa desde el punto de vista de que no se produzca el fallo fuera de la zona central, aunque ya adelanto que las concentraciones, ahora lo veremos, se producen sobre todo en el punto central, evitamos concentración en las esquinas en este estado de tracción-compresión. Y lo que proponemos, bueno, pues fabricarlo con una placa laminada, pues lo más sencillo sería realizar un mecanizado de ese rebaje, un mecanizado, un contorneado de la probeta y añadirle o adherirle en tacos en los extremos para tanto evitar el aplastamiento de la probeta como las concentraciones que puedan inducir fallo en la zona de mordida. La instalación que proponemos de ensayo, bueno, pues aquí sin, digamos, pillarnos mucho las manos, tiramos de la referencia que teníamos y hasta a día de hoy solamente hay un ensayo biaxial que conozcamos nosotros al menos en bibliografía estandarizada, que es un ensayo ISO específico para materiales metálicos, pero que sí que da unas ciertas indicaciones de cómo debe ser el equipo de ensayo para ensayo biaxial de tracción-tracción. Pues esas mismas, más o menos esas mismas circunstancias, las mismas condiciones, las extrapolamos para nuestro ensayo tracción-compresión. A la derecha vemos la máquina que usamos nosotros, que ahora comentaré. Y lo que sí que nos importa, lo que sí que fijamos nosotros en la normativa es
Como forma preferente de ensayo, esto sí que es importante, intentar aplicar un estado de fuerza 1-1 que pongo ahí, 1-1, perdón, es decir, aplicar el mismo módulo de fuerza en la dirección X que en la dirección Y, lógicamente la dirección Y de signo negativo, con decompresión. Proponemos que el ensayo sea cuasi estático y en ese sentido, pues con las dimensiones de probeta que tenemos para generar un estado, digamos, cuasi estático, evitar efectos de la velocidad de formación, proponemos esa velocidad de 20 newtons segundo y la aplicación de planto de compresión en la zona comprimida y sobre todo la aplicación bastante recomendable del útil antipandeo. Aunque en principio con esas rebaje de brazos de 4-1 en la zona central no debería aparecer inestabilidad, sí es verdad que nosotros hemos visto que con el útil antipandeo conseguimos un mejor resultado. Ya no solo por posibles pandeos, sino también para evitar ciertas desalineaciones, ¿no? Este útil tiene una base que nos permite, digamos, alinear bastante mejor la dirección de compresión y eso pues genera una mayor estabilidad del ensayo. Aquí ya muestro un esquema más detallado del útil. El útil al final son sobre todo esas dos placas que confinan la probeta, que hacen que no se pueda salir del plano y que por supuesto no tiene que dejar libre la zona central del ensayo, tanto para no generar tensiones no deseadas como sobre todo para poder instrumentalizar esa región de medida, ¿no? Tanto con técnicas de correlación digital de imagen, o con estereometría, o con de galgas o videoestereometría. El útil, bueno, una animación que tenéis ahí en el útil para verlo un poquito más en detalle. Ahí sería con una probeta, en este caso, como vemos, los dos brazos son más cortos, una probeta de compresión-compresión. La de tracción tenemos que alargar los brazos para poder agarrar con mordazas. Recomendable mordazas neumáticas, aunque bueno, también se pueden utilizar mordazas manuales, de apriete manual. ¿Qué es lo que necesitamos medir? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vale, pues necesitaríamos conocer, saber cuáles son las tensiones que le llegan en las direcciones X e Y, atracción y compresión, que en principio buscamos que sean las mismas, tanto en cuanto si nos desviamos, pues ya la tangencial no será pura en las direcciones a 45 y no será máxima, pero bueno, que la dirección X e Y tengan las mismas tensiones y no podemos medir directamente las tensiones en la zona central, así que ahora veremos cómo podemos hacerlo. Cuando apliquemos las tensiones de tracción y compresión, pues lo que pasará un poco en la animación que tenéis ahí, estiraremos en la dirección en X, comprimiremos en Y, pero si miráramos el sistema rotado a 45 grados, tendríamos las tensiones tangenciales máxima y de formación angular máxima. ¿Qué ocurre? Claro, vamos a tener reorientación de la fibra, eso va a ser inevitable, como ocurre en el resto de ensayo de tracción a más o menos 45, lo de cortadura. Eso pues habrá que lidiarlo, pelearlo, ¿vale? Ya veremos a ver cómo lo podemos enfrentar desde el punto de vista numérico. Lo que sí, vale, veremos cómo medir esas tensiones, pero desde el punto de vista de la deformación, pues la forma más sencilla y la habitual que se nos recomienda en este tipo de normas es colocar dos galgas extensométricas, una en X, otra en Y, poder medir las deformaciones longitudinales en esas dos direcciones y la conversión a la deformación angular, pues es muy sencilla porque es la resta de la de traccionada, la de acortamiento, deformación de acortamiento. Recomendaciones, sí, pues si podemos combinar galgas isométricas en la cara trasera y en la cara delantera que tengamos en el ensayo, poner un sistema de correlación digital de imagen, pues recibiremos mucha más información de tener el campo completo de deformación en la superficie que estemos visualizando, pero también de saber si existe algún tipo de desalineación o de inestabilidad por la diferencia entre las medidas de las dos caras, cara superior y cara inferior. Eso lo marcamos en la norma, en la especificación. La máquina que nosotros usamos es esta de aquí, ¿no? Como digo, aquí ya sí que instrumentalizamos con la forma más aconsejable o recomendada por nosotros, que es con el sistema de correlación digital de imagen 3D, que nos da una visión bastante más completa en la cara superior, y en la cara inferior aplicamos una roseta de galgas, que al menos tenga dos galgas para medir esas deformaciones en las direcciones principales. Lógicamente, pues bueno, nosotros para el tema investigador, pues también hemos aplicado galgas en los brazos, extensómetros en los brazos para tratar de entender lo que le ocurría en la respuesta en los brazos, aunque eso no sería necesario cara al ensayo normalizado o estandarizado. Lo más peculiar de la máquina, aquí sí, ¿vale? La máquina que nosotros venimos usando tiene 4 actuadores independientes, electromecánicos, con 4 células de carga independientes y una regulación lazo cerrado de esos 4 actuadores. Esto es bastante importante. Pongo ahí una gráfica que no es de este ensayo, sino del ensayo de tracción-tracción del laminado 090, donde vemos que cuando aplico cargas iguales, pues es muy o relativamente bastante fácil mantener la misma relación de carga entre las dos direcciones perpendiculares. Cuando nos vamos a ensayo de tracción-compresión ya no es tan sencillo. Vemos que, claro, al traccionar y comprimir en la dirección perpendicular un material que las propiedades no van a ser exactamente iguales a tracción y compresión, pues se van a producir ciertas desviaciones y el sistema de la máquina tiene que estar al tanto de controlar esas desviaciones para intentar generar ese ratio 1-1 en fuerza.
No es estrictamente necesario, podríamos pensar que un ratio 1:1 en desplazamiento, 1 - 1 en desplazamientos o en deformaciones también podría ser conveniente para este ensayo, aunque desde nuestra experiencia lo que más o lo que mejor nos está funcionando es ese ratio de fuerzas de igual módulo en la dirección. Respecto a cómo calculamos las tensiones de la zona central, bueno, pues no podemos cuantificar la medida directa de la fuerza de la tensión sobre la zona central, sí que lo hacemos con las deformaciones, pero lo que hacemos es conocer la fuerza aplicada en los brazos de la probeta y mediante unas simulaciones previas, simulaciones numéricas previas, encontramos la relación entre las tensiones en la zona del brazo, las tensiones, digamos, en la parte traccionada, comprimida uniaxialmente, con las tensiones que se producen en la región central. Podríamos pensar, digamos, muy rápidamente que si tenemos una relación 4:1 entre los espesores y el ancho de la probeta se mantiene en la sección central, en principio el factor debería ser 4 entre la tensión aplicada y la tensión en el centro, pero esto no es del todo correcto, ¿no? Hay que darse cuenta que no toda la tensión va por igual a la zona central, hay que tener en cuenta la geometría del rebaje y entonces, bueno, para nuestra probeta lo que hemos encontrado con el material que usamos y sobre todo con la geometría, que es al final lo que más tiene efecto en este factor, pues que se debería de aplicar un factor de 3,7 entre la zona, entre la tensión del brazo y la tensión de la zona. Por supuesto, habría que recalcularlo si se utilizara una probeta con otra geometría, otras dimensiones, incluso otros factores de espesores o incluso por el propio material también podría haber una cierta diferencia. ¿Y qué indicamos en esa especificación, digamos, de qué es lo que esperamos en términos de la curva? Bueno, pues la curva de tensión tangencial de formación angular que esperamos encontrar sería algo de este tipo. Aquí ponemos tres curvas, una primera región más o menos lineal, aunque en cortadura es difícil de conseguir esto, para los que ya estén un poco metidos en el tema, pero sí que una primera región prácticamente elástica lineal. Y después, ¿qué podría pasar? Bueno, pues desde que el material fuera, digamos, algo más frágil y se produciera una rotura bastante temprana, en pequeñas o no tan grandes deformaciones, vamos a decir, inferiores al 20%, entonces podríamos ya ahí medir la tensión tangencial máxima, la deformación angular máxima de rotura, ¿vale? Podría darse también una rotura entre fibras, un fiber splitting, no, que se separaran y entonces empezaran a generarse ciertas caídas puntuales, entonces consideraríamos que la tensión tangencial máxima de fallo sería esa primera rotura, o el caso que nos está ocurriendo a nosotros con nuestro sistema material, como mostraremos ahora en curvas, que la deformación se extienda, ¿vale? Que la probeta no rompa tan sencillo, se extienda enormemente en el rango de deformaciones y lo que proponemos es cortar la curva al 20%. Esto no es algo que también hagamos nosotros por criterio, digamos, único, sino que lo hemos visto en otros estándares, como comentaba, de ISO, del marco de cortadura. Resultados ya de aplicación de este ensayo, ¿no? Ya hemos dicho cómo se aplicaría. Vamos a ver qué es lo que nosotros venimos obteniendo de momento, ¿no? Y qué hemos analizado de este ensayo. Nosotros lo hemos aplicado sobre un sistema ya que tenemos bastante controlado de una campaña de ensayos experimental bastante grande, atracción, compresión, cortadura, flexión, que es el sistema de Excel M21 con la fibra IMA12K de módulo intermedio. Generamos nosotros las placas en prensa de platos calientes y las mecanizamos por control numérico, por fresado, y utilizamos una máquina triaxial de Protest de la serie MAEF, un sistema de correlación digital 3D y una caja de sensometría con galgas colocadas sobre todo en la región central y en diferentes puntos de la probeta para una mayor monitorización del ensayo, tenerlo más controlado. Sería la foto de la probeta ya preparada para el ensayo con la roseta de galga y la galga en el brazo. Y recordar de nuevo que para mantener ese factor de relación y evitar posibles instabilidades y concentrar las tensiones y deformaciones en la región biaxial, en la zona central de la probeta, pues nosotros hemos aplicado un laminado más o menos 45, un repetido 4 veces y simétrico en la zona del brazo y lo reducimos, lo rebajamos, mecanizamos hacia un laminado más o menos 45 simétrico en la zona central, esa zona cargada biaxialmente. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues si hicimos varios ensayos, unos sin útil antipandeo, el que está abajo, sombreado, y otro con un útil antipandeo, el de la zona de arriba. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, pues sin útil antipandeo la curva se quedaba cortada mucho antes, no llegamos a deformaciones tan grandes, y cuando empleamos el útil antipandeo, pues sí que conseguíamos una respuesta que inicialmente es la misma, por supuesto, pero conseguimos llevar el ensayo un poquito más adelante, ¿no? Que no fallara tan prematuramente. Es decir también que en el ensayo inútil de antipandeo, bueno, pues probamos también ciertas configuraciones de diferentes platos de compresión que vimos que inestabilizaban el sistema. Entonces, bueno, hay que intentar estabilizar la compresión en la medida de lo posible, ya no, como digo, no solo por pandeo, sino evitar desalineaciones que metan un estado de flexión, un estado indebido sobre la.
vemos que llegan a deformaciones casi del 40% y que el comportamiento, como decía, es bastante no lineal, lo cual pues luego lleva sus problemas, ¿no?, desde el punto de vista del modelado numérico. La respuesta, bueno, ahí la pinto directamente en fuerza de formación en la dirección X en la zona central. Como tenemos esa ventana del útero tipandeo, la región que podemos visualizar es pequeña, pero sí que visualizamos una región representativa de la zona central. Y cuando visualizamos los mapas de deformación, bueno, pues he pintado los mapas de deformación en esos puntos que vemos ahí en la curva de la izquierda, y vemos que hemos pintado más o menos a mitad de la carga máxima, a un 70%, un 80% aproximadamente, y justo antes de la rotura. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues las deformaciones se ven claramente concentradas, los valores, los tonos rojos, o de forma cualitativa, los tonos más rojos, son deformaciones máximas que se producen en el punto central de la probeta y que según va avanzando el ensayo, pues ya vemos cómo se concentran en una de las diagonales, que es la diagonal que, como vemos luego en la foto del centro, va a ser donde se produzca la rotura, ¿no? Esa diagonal, por supuesto, ese patrón de diagonal nos está diciendo que lo que está dominando es esa banda de cortadura en la que va a fallar el material por esas tensiones tangenciales. Hicimos más simulaciones, ya no solo con modelos, digamos, lineales para intentar entender el pandeo, sino ya también con modelos que predigan, en cierta manera, el comportamiento no lineal, con modelos de daño progresivo, en este caso en el software Abacus, y vimos cómo aquí tenemos una foto de la parte, digamos, o de la zona donde la probeta aún se comporta de manera más o menos lineal. El estado es modelable con la simulación elástica lineal. Vemos esa concentración, esa mancha roja, ¿no?, esos valores mayores en el campo de deformaciones en la región central, en los puntos centrales, y cuando avanzamos en el ensayo y ya metemos cargas que hacen que el material entre en esa respuesta no lineal, pseudodúctil, pues vemos cómo se produce esa franja, esa diagonal en la que luego, como decía, se produce el fallo, ¿no? Y esos modelos numéricos pues lo predicen bastante bien. De hecho, este modelo, que no es, digamos, demasiado complejo, que no lleva una subrutina de usuario ni nada, simplemente uno de los modelos que viene ya implementado en el software Abacus, trabajado previamente con ciertos ensayos de tracción con presión uniaxial, una campaña un poco más detallada, vimos cómo se predice bastante bien el patrón de daño que se inicia en esa zona central, que es lo que buscamos, que tengamos la seguridad de que el daño se inicia en la zona donde está cargada a cortadura y que no se producen fallos promocionados o iniciados o de alguna forma promovidos por los concentradores que podrían haber en las esquinas, que eso sí que aparecen en tracción-tracción, pero no en tracción-compresión, con lo cual nos valida aún más o nos da cierta garantía para este ensayo. ¿Qué más vimos? Bueno, pues importante asegurar también en todo este tipo de ensayos que realmente conseguimos una zona donde las deformaciones y las tensiones, el estado es homogéneo, ¿no?, que solamente se produzca en el punto central. Entonces, aquí en esta gráfica lo que hacemos es cogernos una ventana de 3,5 milímetros por 3,5 milímetros en la zona central de la probeta, teniendo en cuenta que en la región central la ventana tiene 20 por 20 milímetros aproximadamente, 22 por 22. Entonces, bueno, es una región, digamos, significativa dentro de lo que es la zona central, y vimos que las desviaciones que se producían en la deformación, ahí estamos pintando el valor medio de deformación medido en componente angular, con la desviación sombreada, pues vimos que la desviación es bastante pequeña, incluso llegando al final del ensayo, no llega a ser más del 10% en esa región, en esa pequeña zona de los valores. Esto lo podemos visualizar aún mejor si pintamos directamente una serie de líneas, ¿vale? Lo que hacemos aquí es pintar lo que vemos en el sistema de correlación digital de imagen en términos de los mapas por campo de deformación, en una línea horizontal en la probeta y una línea vertical, eje X, eje Y, y tratamos de pintar los valores en diferentes puntos de deformación. ¿Qué vemos? Pues lógicamente los valores máximos siempre en el punto central de la probeta, y vemos cómo hace una especie de campana, ¿no?, que nos recuerda a una distribución gaussiana, una distribución normal, ¿no?, y vemos cómo las deformaciones, según nos vamos alejando y llegamos hacia la zona donde ya no está rebajada, pues tienden a reducirse enormemente. Pero si pintamos, ahí estamos pintando la deformación angular máxima y con línea discontinua roja, valores más menos el 5% de la deformación angular máxima, pues vemos que en una región de aproximadamente casi 4 o 5 milímetros por 5, región cuadrada, tenemos esa homogeneidad de no irnos más allá del más menos 5% de la deformación media máxima en el punto central. Eso nos garantiza una cierta seguridad en términos de homogeneidad del campo. Bien, bueno, pues ya hemos comprobado algo que nos interesaba. ¿Qué más? Vale, pues en estos ensayos, por desgracia, es inevitable, ¿no?, por el estado de carga que estamos provocando, que se produzcan reorientaciones del propio material, reorientación de la lámina y reorientación de las fibras de carbono.
¿Qué es lo que hemos visto en este ensayo? Bueno, pues cuando aplicamos esas cargas, de nuevo, para que no se nos vaya un poco el esquema gráfico, ese cambio geométrico, pues al estirar y comprimir en la dirección vertical, pues veríamos cómo la fibra pasa de estar de 45 grados a un ángulo final, que pongo ahí un teta F, y en el ensayo más o menos 45, pues ese ángulo llega a ser incluso de 34 grados respecto a los 45 iniciales, es decir, una variación del ángulo de la fibra del orden de 11 grados, haciendo cálculos geométricos, puramente geométricos, no de deformación permanente de las fibras. Las direcciones principales, que marco ahí, el ZP, pues si calculamos las deformaciones principales a partir de las componentes del tensor de deformaciones, debería de estar en torno a 45 grados. Vemos como, lógicamente, al principio del ensayo la medida de deformación pues, tiene bastante ruido en la señal, pero se intenta estabilizar en torno a ese ángulo de 44, 45, 46 grados, ¿vale? Lo que de nuevo nos garantiza que el estado que conseguimos es de cortadura puro o cercano al puro en las direcciones principales del material. Y si esto lo comparamos, porque es lo que estamos haciendo ahora comentaré que es nuestra línea actual, con lo que ocurre en otros ensayos estándar, habituales, aquí he cogido el de la probeta Josipescu y el Lubenoch, son similares, pero bueno, con ese cambio geométrico de la probeta y de los agarres y la forma de aplicar la carga, pues vemos que nuestro ensayo de tracción-compresión, si calculamos lo que sería el ángulo de rotación de sólido rígido, la rotación de sólido rígido, pues nuestro ensayo, al ser un ensayo que tiende a ser el de cortadura puro, ¿verdad? Que genera solamente deformaciones angulares y no rotación de sólido rígido, pues vemos como efectivamente la curva roja oscila más o menos en torno a 0 grados, llegando a 1 grado, no llegan ni a 2 grados, mientras que los ensayos de cortadura simple, pues la rotación de sólido rígido es casi del orden de la deformación angular, ingenieril, perdón, tensorial, y entonces tendríamos ángulos, variaciones de ángulo de sólido rígido de hasta 10 y 15, casi 15 grados en el caso de algunos ensayos. Sí que estaba mostrando. Vemos la importante reorientación, lo cual pues nos trae cierta duda de qué es lo que estamos midiendo. No estamos midiendo la deformación, por tanto, angular pura en las direcciones principales del material como querríamos en estos ensayos. Aparte de que vemos ahí dos fotos de VNOS que ya nos dan cierta idea para lo que hayamos hecho en estos ensayos, pues el utilizar laminado 090-90-0, pues vemos que no produce modo de fallo para nada similares desde el punto de vista gráfico, mientras que nuestro ensayo, al ser más o menos 45, nos da igual más menos, menos más 45. ¿No? El fallo va a ser independiente de esa secuencia de lámina. Vemos aquí diferentes probetas ensayadas, de nuevo para recalcarnos de cómo esos ensayos pues, son bastante reproducibles, repetibles. Desde el punto de vista del modo de fallo, pues en todas las probetas que realizamos vimos un modo de fallo bastante similar, bastante idéntico, a diferencia de otros ensayos que sí que nos suelen dar más problemas para conseguir el modo de fallo deseado cuando hay tanta deformación y se produce tanta deformación sobre la probeta, como decía. Y esto además pues, viene potenciado, eso sí, por el uso de ese dispositivo antipandeo que nos evita estados no deseados, estabilidades. Por tanto, para cerrar, pues, ¿qué hemos conseguido y qué nos falta por conseguir con este ensayo biaxial? Bueno, pues lo que vemos es que tenemos un ensayo que es fiable, que vamos a comparar y lo estamos comparando con otros ensayos y es fiable en términos de conseguir la rigidez, incluso diríamos que la resistencia a cortadura, ¿vale? Evitando componentes no deseadas de tensión o desviadas de las direcciones principales del material. Llegamos a alcanzar, sin duda, deformaciones angulares mayores que en otros ensayos estandarizados, lo cual pues, nos permite ir más allá en la respuesta a cortadura, no quedarnos cortos de información de esa respuesta no lineal. No hemos visto, vale, ya predecimos con simulaciones numéricas y con el ensayo, pues hemos visto que con el dispositivo antipandeo no se producen inestabilidades, tenemos la seguridad de que podemos aplicar carga de compresión sin estabilidad de la probeta. Y en la región de interés, pues hemos demostrado en estas últimas diapositivas que las deformaciones parecen bastante homogéneas, por lo menos tenemos una región de estudio cuantificable donde podemos aplicar la extensométrica y conseguir un valor más o menos, como decía, homogéneo, que no se desvíe mucho más de un 5% de la medida media y no se inducen componentes no deseadas. ¿Problema del ensayo? Por supuesto. Bueno, pues sobre todo el tener una máquina biaxial, aunque también estamos empezando a pensar en si podemos conseguir este ensayo, reproducirlo con un dispositivo que simule esa máquina biaxial en una uniaxial más común. Y bueno, como un cierto inconveniente es que el factor de conversión de tensiones depende de la geometría de la probeta, está ya cuantificado para nuestro material, nuestra geometría, entonces habría que recalcularlo y que también cuando nos metamos en región no lineal, pues tenemos una cierta duda de si ese factor va a seguir siendo exacto con el valor que habíamos calculado de la simulación lineal. Pero quitando eso, bueno, pues vemos que tiene ciertas ventajas respecto a ensayos estandarizados.
no nos quedamos aquí, por supuesto, seguimos trabajando en ello y entonces, bueno, aquí sobre todo, pues animar ya que estamos en este foro y que hay gente de centros tecnológicos, empresas y que trabajan en modelado numérico con bastante buenos resultados, pues cómo podemos darle más importancia, más relevancia y más fiabilidad a este ensayo desde el punto de vista, como decía, de la simulación y también desde el punto de vista de transferirlo a la empresa. Ya tenemos la especificación, pero no nos queremos quedar ahí, sino queremos llevarlo a una normativa completa UNE. Ya estamos trabajando en ello y si esto sale bien, pues también nos gustaría llevarlo a una normativa internacional, normativa ISO. Para lo cual, pues, por supuesto, pues habrá que contar con la contribución de empresas, centros tecnológicos que estén interesados en este ensayo, ¿no? Así que os animo, por supuesto, a contactarnos para a aquellos que estéis interesados en estos temas, que ya lo hemos visto en algunos foros, como en el MACCON, que hay gente interesada, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues, como decía, detallar aún más esa comparativa con los ensayos, con otro tipo de ensayo que genera estados de cortadura, generalmente ensayos estandarizados. Esos ensayos, pues, ya decíamos que sobre todo pues, se basan en estados de cortadura simple, cortadura en la cual aplicamos desplazamiento en una sola dirección. Nosotros estamos aplicando la dirección, las dos direcciones perpendiculares del sólido, hablando de las direcciones a 45 grados de la de cortadura, con lo cual generaríamos un estado de cortadura puro que debería ser preferentemente mejor que el de un ensayo estandarizado. También lo que comentaba de libre de efectos de borde, lejos de otras componentes deseadas. Para ello, bueno, pues seguiremos avanzando en ver la respuesta no lineal, con ensayos, con simulación y sobre todo analizando qué está ocurriendo con esa orientación de fibra y rotación de sólido rígido que nos trae más dudas de momento de cómo comparar esos ensayos entre sí y de por qué no terminan de cuadrar, ¿no? O converger los resultados. No terminamos solamente en la parte experimental o de modelado mesoescala, sino que también, bueno, pues en uno de los MACON, en el MACON 21, si no recuerdo mal, ya llevamos un primer avance de un trabajo para reproducir a nivel micromecánico, microescala, con simulaciones, lo que ocurría en los albisas de estado de carga multiaxiales, y en este caso, pues con interés en esa tracción-compresión, en esa cortadura. Y nuestra idea es seguir trabajando en ello y de hecho pues lo llevaremos, lo intentaremos mostrar los resultados que estamos ya consiguiendo en este modelado de la cortadura y de la micromecánica de materiales compuestos ante estados de carga, los primeros pasos que hemos dado al MACCON 25, a la que espero pues, que nos veamos todos y ya no sé hablar aquí delante de la pantalla, sino poder hablar con todos los que estáis aquí escuchándonos. Y poco más que decir, simplemente, bueno, pues este trabajo ya lo tenemos publicado desde 2023 en un artículo en la Composite Parby, entonces os animo a quien se haya quedado con interés de ver más la parte técnica y los resultados que hemos conseguido con más detalle, que consultéis el artículo y agradecer, por supuesto, toda la financiación que nos permite seguir con esta línea de investigación, tanto lo que ya, digamos, hayamos desarrollado, sobre todo en los últimos proyectos nacionales y en prueba de concepto, que fue donde se desarrolló este estandarización, y los proyectos en los que estamos trabajando ahora mismo, tanto regional como nacional, para tratar de terminar de estandarizar el ensayo a nivel nacional e incluso dar primeros pasos hacia su internacionalización. Mi dirección de contacto, ya no la presenté al principio, ¿vale? Soy profesor aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, podéis contactarme en esa dirección de correo, nos conocemos, esperamos vernos así, sobre todo en el MACCOM. Y nada más, agradeceros, por supuesto, a todos los que habéis participado, los que estén aquí presentes, y ya quedará a disposición de vosotros para cualquier duda o curiosidad que os surja. Muchísimas gracias, Sergio, por esta ponencia. Ha sido muy interesante y además nos lo has contado con mucho detalle y muy bien. O sea que enhorabuena por esta ponencia y, por supuesto, gracias por hacer referencia a nuestro MATCOM y por venir a contarnos eh, los próximos pasos que habéis dado a Barcelona. Sí. Bueno, pues creo que nos hemos quedado todos aquí un poco a la expectativa. De momento no tenemos, bueno, mira, por hablar, tenemos la primera pregunta de nuestro querido Alberto Barroso, al que conoces muy bien y al que verás evidentemente en Badcom. Bueno, Alberto tiene dos preguntas. Comparte conmigo que ha sido muy interesante la charla y te las leo, ¿vale? La primera dice... Muy buena. ¿Cómo se convence a los usuarios y a Enor para elegir este procedimiento frente a los ya conocidos que usan máquinas uniaxiales y probetas más sencillas de fabricar? Uh -huh.
Vale, bueno, lo primero, hola Alberto, ¿qué tal? Gracias por la pregunta y por el comentario. Bueno, pues la verdad que, como decía, tiene su parte, lógicamente, de complejidad. La probeta es más difícil de conseguir, de mecanizar, aunque también hay que hacer un contorneado, hay que hacer un mecanizado en la probeta Josipes, Cubinox, etcétera. Eh, sí que la parte más compleja, como bien dices, es la parte de tener una máquina biaxial que no todos los laboratorios de industria y demás tienen, y eso es algo con lo que hay que pelear. En ese sentido, pues lo que sí, lo que he dejado un poco ya ahí entrever en esta presentación es que lo que queremos hacer, intentar hacer, en la línea de lo que, bueno, ya conocemos que vosotros también intentasteis lanzar algo por ese estilo, es realizar un dispositivo que nos permita hacer el ensayo en máquinas uniaxiales. Sabemos que eso no es fácil, tenemos una nueva idea, nuestra idea en lugar de un mecanismo de barras o alguna otra formulación que se han visto en literatura que funcionan bien para ensayos tracción-tracción, pues queremos hacer un dispositivo más específico, ensayo extracción-compresión y que nos mantengan ese ratio principio, como decía, de fuerzas en la zona, en la dirección traccionada y la dirección comprimida iguales. No estamos seguros de quizá conseguir ese ratio de fuerzas, pero sí que lo vamos a poder conseguir muy probablemente en términos de desplazamientos, que el desplazamiento de tracción y compresión sea el mismo, y si la probeta es bastante regular, debería al final derivarse en esas tensiones por igual. Con esto poder llevarlo, como decía, a una máquina uniaxial y que no se quede solamente en un laboratorio que tenga máquinas biaxiales. Que por suerte sí es verdad que cada día están intentando ser más comunes, ¿no? Yo creo que al final ya vemos que las compañías de fabricación típicas de máquinas que comercializan máquinas no solamente hacen ensayos máquinas uniaxiales o máquinas biaxiales ante un proyecto, ante un encargo, a medida, sino que ya están empezando a hacer modelos comerciales. Entonces, bueno, creemos que se puede hacer. Convencer a la UNE, pues en cualquier caso, bueno, convencerles de que, bueno, este ensayo, pues dentro de que esa complejidad es mayor, sí que nos aporta o que estamos viendo que nos permite llegar a deformaciones más grandes, a una mayor no linealidad del ensayo y a una respuesta más limpia, digamos, en términos del modo de fallo que se consigue. Entonces, bueno, lógicamente hay inversión, pero yo creo que también hay beneficios de aplicar este ensayo, ¿no? Ya es el usuario que, bueno, tendrá que ir viendo y sobre todo, pues, centros tecnológicos, empresas y demás tendrán que ir viendo si de verdad les renta. Esperemos que sí. Yo creo que al final, sobre todo, no sé si para una caracterización básica de módulo de cortadura, que al final probablemente sale muy parecida, entonces si vamos buscando solamente esa propiedad de módulo de cortadura o la parte inicial del ensayo, pues quizá no es tan inmediato hacer este ensayo y nos basta con hacer otro de los ensayos que da un resultado bastante similar, bastante bueno, pero si quien quiera entender en detalle esa respuesta no lineal, pues se tendrá que manchar, digamos, un poco mojarse e irse a este tipo o a esta metodología que nosotros proponemos o a una otra que se vaya desarrollando que nos dé más garantías. En ese sentido, ya decía, digo, hay gente que está trabajando. Me ha sorprendido que yo pensaba que esto o esta charla se iba a llamar más la atención a gente del mundo, digamos, experimental y lo que me estoy llevando un poco de impresión de foros del Congreso Europeo, del Congreso Nacional de Materiales Compuestos, es que mucha gente que se dedica a lo numérico le está interesando. Que al final, la respuesta que ves en bibliografía ante cortadura muchas veces no termina de cuadrar con ningún tipo de modelo de lo que se desarrolla. Entonces, o se desarrolla o se consiguen resultados más fiables que realmente terminen de cerrar el lazo, digamos, entre modelado numérico y modelado de material con lo experimental, o hay algo que nos estamos dejando un gap por el camino, ¿no? Perfecto, Sergio. Y la segunda pregunta de Alberto decía, en comparación con los métodos convencionales, ¿el módulo y la resistencia salen generalmente mayores o menores? En lo que respecta al módulo, bastante similar. O sea, al final la propia desviación de estos ensayos, la desviación que se observa, digamos, por los propios equipos de medida o por la zona en la que medimos justamente el módulo de cortadura, que es bastante problemática, ¿no? La región donde medimos esa G, que muchas veces la normativa la dejan bastante libre, lo cual no termino yo a entender muy bien el por qué. Es verdad que si se recoge la misma región de medida en términos de deformaciones, el módulo de cortadura es bastante similar. Sí que habíamos visto, por ejemplo, en comparación con el ensayo de tracción y compresión, que ahí sí que vimos diferencias eh, algo más claras, aunque la desviación al final casi cogía esa diferencia y no nos permitía llegar a una conclusión bien cerrada, pero sí que había ciertos ensayos en los que en compresión sí que veríamos un poquito más de módulo de cortadura que en el ensayo de tracción uniaxial. En el ensayo de tracción-compresión, con respecto a ISP, QV tenemos pendiente detallarlo porque estamos aún refinando esos ensayos, estamos trabajando pues esta semana justo en ello, no miento, estamos
en ello. Tenemos ya hecho los ensayos, estamos viendo valores bastante similares y en términos de resistencia, sin duda, la tracción-compresión nos está dando valores bastante más altos. Que al final, los ensayos ISP cubinos que hemos hecho o bien se acaban aplastando por los bordes, empiezan a fallar por las entallas, por las grietas, no, aquí lo vemos, se producen aplastamientos, se producen grietas que aparecen en la región cercana a la entalla donde existen mayores estados de tensión, de tracción, que al final abren el material, inician una grieta y ya se propaga a la región donde debería estar la cortadura pura. Y aquí vemos, por ejemplo, en el ensayo Menoch, pues ese fallo tan destructivo, tanta reorientación que invalida un poco ese valor de resistencia que veíamos cortadura pura. Entonces, en ese sentido, pues sí, es verdad que el tracción-compresión, por resumir, da valores más altos en resistencia y bastante distintos de los del Yosipesco y el V8, por ejemplo. Y ya ni comparar, por supuesto, con el tracción más o menos 45, que hay resistencia, no nos podemos fiar por el estado que hay de tensiones. De acuerdo, Sí, Sergio. ¿vale? Vale. No tenemos más preguntas por el momento, pero esto Ujú, suele ocurrir. Entonces yo aprovecho para invitaros al próximo webinar de AEMAC, ¿vale? Que será en concreto, ahora mismo lo he perdido, disculpad. Bueno, el próximo webinar de AEMAC vendrá dado por INEGI, por el doctor Johnny de Sá Rodríguez. Se titula La digitalización en la industria 4.0, el papel del gemelo digital, y tendrá lugar el próximo jueves 29 de mayo. Como sabéis, los webinars de iMac son gratuitos y por lo tanto estáis todos invitados a participar. Vale, yo tengo una pregunta para ti, ¿vale? vale. Dice, estáis hablando de un ensayo que habéis realizado con una metodología, como bien ha especificado Alberto, muy específica, que habéis desarrollado vosotros en vuestro laboratorio con equipos singulares. Entonces, Ujú. bueno, un poco en la línea también de la pregunta que planteaba Alberto, ¿cómo os planteáis trasladar esta metodología a laboratorios de empresas y de centros tecnológicos? Pues va un poco en línea de completar esa pregunta de Alberto. La mayor, digamos, nuestra mayor línea de actuación queremos que sea sobre todo ese desarrollo del útil, de ese útil que comentaba, que permite aplicar estados de carga, tracción, compresión en máquinas uniaxiales, que es difícil convencer, ¿no? A lo mejor al mundo de la empresa de comprarse y aprender a utilizar una máquina biaxial que tiene cierta complejidad, pero sí que intentaremos lanzar ese útil, por supuesto, en eso, intentando siempre buscar la colaboración con empresas ya sea del sector de la fabricación de utillaje o incluso empresas usuarias de este tipo de ensayos. En ese mismo sentido, pues igual que hemos hecho el modelo de utilidad del dispositivo antipandeo, pues nos gustaría poder desarrollar algún modelo de utilidad, algún diseño para transferir, una patente, no lo sabemos, pero algún diseño que se pueda transferir y que al final en la industria le den un valor añadido y que vaya de la mano a completar ese estándar que por supuesto según se vaya desarrollando pues tendrá más colaboradores. Al final la especificación que hemos desarrollado pues es una especificación UNE que da un protocolo de ensayo, unas ciertas recomendaciones, unas ciertas directrices que se pueden aplicar de manera más libre, pero cuando ya se desarrolle el estándar pues habrá una mayor colaboración de las empresas y veremos cómo ellas van dándonos un feedback de cómo lo pueden aplicar, qué es lo que qué es lo que más les gusta, qué es lo que les disgusta de este ensayo y ir refinando para adaptarlo, ¿no? al sector de la empresa y a los centros tecnológicos. De acuerdo. Eh, pues nada, ánimo en en estos nuevos pasos, porque no Sí. creo que sea algo sencillo. Bueno, son las 5:02. Yo creo que estáis perdiendo la oportunidad de preguntarle más cosas a Sergio. Vamos a ver si alguien se anima. Y si no, pues bueno, como bien has dicho tú, Sergio, y todos los que estáis aquí, pues bueno, esperamos vernos todos en 3 mesecitos con el calor en Barcelona. Pero Y allí seguro que tienes presentación, ¿no, Sergio? Entiendo. sí, ¿Tienes sí, sí, varias claro. o...? Eso es.
No, bueno, yo personalmente llevo esta parte, como decía, más de la parte micromecánica. Vuelvo a esa presentación que hice en el Bascom 21, que me quedé ahí un poquito con la espina clavada de seguir desarrollando esto del modelo micromecánico y hemos ido trabajando un poquito en ello, aunque todavía hay mucho por recorrer. Estamos todavía bastante intentando tratar de empezar a entender cómo funcionan estos modelos micromecánicos, que no es nada fácil. Y más aún cuando lo queramos llevar a la cortadura, estas grandes deformaciones, todos estos mecanismos tan complejos, donde intentaremos mostrar un poquito que esos primeros pasos que ya estamos dando, esos modelos ya con fractura, con daño, con ciertos mecanismos más curiosos desde el punto de vista de microescala de por qué empieza a dañarse el material con estos estados y qué es lo que difiere un poquito ahí en cada uno de los estados que planteamos, ¿no? De esa cortadura simple, cortadura pura, ¿no? Que decíamos en esta presentación. Entonces eso llevaremos y, por supuesto, bueno, pues los compañeros del grupo también llevarán más trabajo, ¿no? Sí que sé que habrá más cosas en las que participemos. Fenomenal. Pues nada, vamos a ir cerrando. Normalmente, últimamente en los webinars de EMAC, yo planteo a nuestros contertulios que nos hablen del futuro, pero tú ya nos has hablado del futuro. Entonces, porque nos has dicho que este proyecto, pues bueno, ya tenéis unas líneas muy claras de por dónde seguir, incluso ya tenéis financiación, cosa que, oye, enhorabuena, ¿vale? Además, financiación por dos partes, en dos proyectos, o sea que fenomenal. Yo lo que me planteo es, bueno, tengo dos preguntas, ¿vale? La primera es, ¿cuánto tiempo os ha llevado la elaboración de esta norma? Porque entiendo que esto no es un trabajo fácil, ¿vale? Sería, bueno, ¿cuánto tiempo os ha llevado el estar trabajando tanto con Anaip como con el Torroja, con AIMPLAS, Mm, para liderar esto y ponerlo en marcha, ¿vale? mm, Y la otra pregunta, y luego te haré la pregunta final, ¿eh? O sea, esta es anterior, mm. es ¿y por qué lo hacéis? ¿Por qué consideráis que es necesario eh, cambiar las normas, ¿no? Valga la pregunta. Vale, vale, bueno, pues, bueno, gracias por todos los comentarios. Todo este tema de la financiación y demás, por supuesto, ya lo decía o lo he intentado decir un poco al principio del webinar y al final también, pues, el participar en estos foros más con webinars y demás, al final, pues, nos ayudáis también a que las empresas, los investigadores se interesen y le den valor, ¿no? Que al final es lo que importa y que llegue, ¿no? Al conocimiento llegue y no se quede ni en los artículos científicos puramente, ni en el trabajo que hacemos en el laboratorio y no sale de ahí. Entonces, bueno, te agradezco. Respecto a esto de cuánto tiempo le hemos dedicado, una pregunta un poco difícil de responder. Yo diría que quizá lo que es la norma o el documento como tal, esa especificación, no tanto, no tanto, porque al final realmente el trabajo está en el know-how, digamos, en todo ese conocimiento que se ha desarrollado en el grupo. Y como digo, ya no por mí en este caso, ni mucho menos. Al final es una línea, esta de los ensayos biaxiales, de tracción-compresión, que es lo que se lleva trabajando más de 10 años. Si no fuera por todo ese conocimiento acumulado en diferentes estados de carga, diferentes ensayos biaxiales y demás, pues esa norma sí que hubiera costado muchísimo sacarla adelante, pero cuando nos pusimos sobre ello y ya teníamos todo ese background científico, pues cuando nos pusimos a escribir el documento ya no era tan complejo, la verdad. O sea, ya era más refinar, detallar, ver cómo darle esa forma que le interesa a la sociedad, al usuario, que se entienda. Muchas veces lo más difícil en este sentido es darnos a entender, porque nosotros tenemos nuestra jerga, nuestro conocimiento, nuestra idea de por qué se hace así el ensayo, por qué la probeta, por qué el estado de cargas, y que eso llegue a la sociedad, digamos, o al usuario, pues no es nada fácil. Eso es lo que es realmente difícil, es lo que hay que echarle tiempo cuando estás con la norma. Pero luego la verdad que el comité de trabajo, el grupo de trabajo, pues hizo un trabajo muy cómodo. Por supuesto hubo reuniones, hubo que estar un año dando vueltas al documento, revisándolo, volviendo a darle una revisión, viendo que de verdad se aplicaba, viendo los resultados, refinando nomenclatura, refinando edición, qué figuras poner, qué no, pero en sí ya digo, el trabajo de verdad de peso es todo el conocimiento previo que se ha desarrollado en el grupo. Eso es lo que de verdad marca. Eh, y luego la segunda pregunta se me ha ido. Me decías, Elena. ¿Por qué decidís cambiar las normas, ¿no? Vale, sí, Y porque lanzar sacar la una nueva norma. norma.
Pues un poco lo dicho también ya, respuesta, me estoy repitiendo un poco también con lo que ha dicho, lo que ha preguntado Alberto, ¿no? De por qué si ya están estas normas que son más o menos más sencillas, y si QBNOS, etcétera, que ya están muy aplicadas, tenemos que desarrollar esta, pues sí, porque realmente vemos un gap. O sea, al final, viendo literatura científica, viendo documentos, te das cuenta de que nadie termina de confiar al 100% en los ensayos estandarizados de cortadura. Bueno, en general cualquier metodología de ensayo, si nos ponemos así muy filosóficos, todas las metodologías de ensayos tienen ciertas desviaciones, ciertas complejidades, ciertas imperfecciones, que nunca va a haber un ensayo perfecto. Pero es verdad que en el de cortadura hay un debate aún mayor, ¿no? Y que cuando hemos ido a los foros y demás, pues cuando hemos llevado este trabajo, que en principio nosotros era un trabajo, una línea de investigación, pues la gente nos ha dicho, oye, pues este resultado de este ensayo quizá merece la pena llevarlo y proponerlo como alternativa, porque es que realmente los ensayos que se están realizando se sabe que tienen problemas y hay bastantes artículos, se puede mirar, se puede consultar bibliografía de artículos que comparan el IOSIPEC, tracción, tubular, etcétera, etcétera, y ven que cada uno da una cosa diferente. Entonces, no puede ser una cosa diferente, porque no terminan de cuajar, ¿no? De encajar entre sí. Entonces, al final, cuando hay ese gap, pues creemos que hay que seguir contribuyendo y buscando una alternativa que intente, por lo menos, reducir alguna de las desventajas que hay. Aunque aumentemos en complejidad, pero yo creo que el esfuerzo merece la pena en este sentido. Y sobre todo es verdad que cuando vimos que en 2018 se lanzaba ese estándar ISO, también de cortadura con un marco, dijimos, bueno, pues sigue habiendo ensayo por sacar en cortadura, o sea que no estamos haciendo ninguna locura y entonces pues aún más nos animamos a decir que nuestro ensayo también podría ser equivalente a ese, ¿no? Y a los resultados de interés. Perfecto, pues para finalizar, la última pregunta que me queda es si animas a otros grupos de investigación. Por lo que cuentas, bueno, pues no es tan difícil poner en marcha nuevas normas UNE, por lo que la pregunta sería si animas a otros grupos de investigación de universidades en nuestro país y de universidades asociadas a EMA a, bueno, a plantearse participar en estos comités y elaborar otras nuevas normativas UNE. Sí, o sea, la respuesta es clara, sí, sin duda. Y al final nos estamos quedando con un conocimiento que se está quedando, pues que no está mal, que se está quedando en el mundo científico, que se está quedando en artículos científicos, que están bien, pero cuando luego eso hay que pasarlo al día a día, a lo que se hace en la empresa, cómo se fabrica, pues hay un salto. De ahí tenemos que llenar ese hueco de alguna forma. Yo creo que una transferencia pues, puede ser a partir de estas normas, no digo la única. Bueno, por supuesto que hay muchos asociados de MAC y en general, bueno, en general, estamos trabajando en colaboración con empresas y estamos desarrollando cosas que se están aplicando en proyectos de transferencia, proyectos directamente aplicados. Pero que eso se quede no en un proyecto, digamos, de una única empresa, en un desarrollo de una única empresa, en un I+D de una empresa que contacte con la Universidad Centro Tecnológico y colabore en una línea, porque no sea solo eso, sino que sea algo que quede un poco más abierto a todo usuario que le pueda interesar, ¿no? Y entonces al final un poco esa es la idea de la norma. No es obligar, porque al final un documento normativo es un método que se puede aplicar como hay otras alternativas y cada uno que elija el que más le convenga o que más le interese para su material. Por supuesto, no hay ninguno mejor o peor, hay diferentes opciones, pero que al final es eso, que no quede conocimiento en el laboratorio y sin duda, pues si algo estamos viendo, yo creo que hay muchos asociados o compañeros aquí de AEMA que desarrollan muchísima investigación en mejorar dispositivos de ensayo, en mejorar metodología de ensayo, en entenderla más al detalle desde el punto de vista analítico, numérico, experimental, de todos los frentes. Y luego eso, pues es verdad que a lo mejor la empresa no termina de recogerlo en los centros tecnológicos. Pues animarlo sin duda a que den ese salto. Pues fenomenal, lo dicho, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por transmitirnos parte de vuestro conocimiento y de todo el desarrollo que estáis haciendo desde la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues nos vemos en MATCOM. Muy bien, eso es. Nos vemos en Barcelona. Gracias a vosotros.